Buenos días a todas y a todos. Nos es muy grato darles la bienvenida en el marco del quinto Congreso Argentino de Neonatología a la mesa que hoy nos convoca, Red de Derivaciones Perinatales AMBA. En primer lugar, agradecer a los organizadores y a las autoridades del Congreso, a su presidenta, la doctora Patricia Bellani, a los panelistas que aceptaron gustosos la participación y especialmente a ustedes que nos están acompañando. Cuando se nos convoca y nos pusimos a pensar en el armado de esta mesa, la vivimos unánimemente como una oportunidad de hilvanar el recorrido de un trabajo que comienza hace mucho tiempo, hace más de 10 años, con el objetivo de dar respuesta a algunas necesidades especiales a algunas personas, gestantes y sus hijas e hijos recién nacidos, en función del riesgo y los diferentes niveles de complejidad e instalar una política sanitaria que permaneciera en el tiempo. Bajo esta premisa y con un pensamiento sanitario de equidad en el campo de la salud perinatal, comienza a transitarse este camino en red basado inicialmente en acuerdos, compromisos entre instituciones, para ir avanzando en su estructura orgánica y formalización en el marco de una política sanitaria interjurisdiccional. Habrán visto en la primera diapositiva que estaba el título y que aparecían dos frases que podríamos llamarlas subtítulos, que surgieron porque nos quedaba como un poco corto el título y nos sirvieron como una guía o hilo conductor que nos ayudaron a reconstruir y a respetar la línea de tiempo y hacer que las presentaciones dialogaran entre sí, porque justamente reforzarnos esto de la red intersectorial, que no inició siendo intersectorial, sino que se hizo un camino al andar, y este camino es un recorrido de experiencias, reflexiones y desafíos en tiempo real. En este sentido, los disertantes invitados, además de su reconocido nivel académico en el ámbito de la salud perinatal y del sanitarismo, fueron y o son artífices de los procesos de armado, sostén y funcionamiento de esta red, que está permanentemente en tensión, reformulada y reformulándose, pero que podemos decir consolidada como una política sanitaria de los Ministerios de Salud de la Nación, de la Provincia de Buenos Aires y de la Salud Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, luego de esta breve presentación, doy la palabra al doctor Lionel Craco, médico neonatólogo y pediatra, director asociado de la Maternidad Santa Rosa de Vicente López, provincia de Buenos Aires, quien presentará a los panelistas y sus disertaciones. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Voy a hacer una presentación de los expositores y en primer lugar vamos a tener a la doctora Ana Esperanza, médica pediatra y ex directora de la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia y consultora en temas maternos infantiles, y nos hablará un poco de la historia que viene el recorrido que tiene esta red dentro del AMPA. Luego vamos a tener a la doctora Silvina González, médica pediatra y neonatóloga, integrante también del equipo neonatológico de la Dirección de Maternidades y Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, y nos va a dar también una mirada de los avances que tuvo el programa dentro de la red de derivaciones de la Provincia de Buenos Aires. Seguirá después la doctora María José Martínez Cáceres, que es médica pediatra del desarrollo, ex jefa del consultorio de condiciones complejas del Hospital Pediatría Garrahan. Actualmente es directora de redes integradas en servicios de salud del Ministerio de Salud de la Nación, y nos va a dar su mirada desde la alta complejidad y el desafío que tenemos con la integración. Por último, la doctora Adriana Gorestein, también médica pediatra y neonatóloga, que es consultora externa del Ministerio de Salud de la Nación y está en la mesa de regionalización perinatal de la Dirección de Salud Perinatal y Niñez. En su charla nos va a comentar un poco sobre los acuerdos que se realizaron para formalizar esta red. Una vez que terminen las presentaciones, vamos a tener un espacio de unos 10 minutos aproximadamente para hacer un intercambio de opiniones, preguntas y cuestiones que vamos a aprovechar a los disertantes como para poder hacer más rico todo esto. Muchas gracias.
Buen día a todas y todos. Muy agradecida al Comité Científico y a las autoridades del Quinto Congreso Argentino de Neonatología por haberme convocado a participar en esta mesa en la que abordamos el debate sobre regionalización, una estrategia que atraviesa gran parte de las políticas públicas en salud perinatal en una de las regiones más relevantes, pero también más complejas. El área metropolitana de Buenos Aires, constituida por 41 distritos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios circundantes, constituye solo el 0.4% del territorio nacional, pero concentra la tercera parte de su población, alcanzando una densidad mayor a los 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para caracterizar el AMBA en cuanto a lo sanitario perinatal, podemos observar los principales indicadores comparados con los promedios nacionales. Así tenemos que, de acuerdo a lo publicado por la DEIS, en el año 2020, con más de 533.000 nacimientos a nivel nacional, 160.582 se produjeron en el área metropolitana, siendo estos el 30% del total. Aquí especificamos en número absoluto los nacimientos con peso menor a 1.500 gramos y menor a 2.500 gramos. La tasa de natalidad de 9.9 comparada con el 11.8 a nivel nacional. La tasa de prematurez del 8%, es decir, el 8% de los nacidos vivos han sido con menos de 37 semanas de edad gestacional, comparado con el 8.4% la proporción nacional. La tasa de mortalidad infantil, 6.6 por mil, comparada con el 8.4 por mil a nivel nacional. La tasa de mortalidad neonatal, 4.6 por mil, comparada con el 6.2 por mil a nivel nacional. Y la razón de mortalidad materna, 4 por 10.000, habiendo aumentado tanto en el área metropolitana como a nivel nacional, 2020-2021, secundaria a las causas indirectas que representan la pandemia. En clave de comprender las múltiples dimensiones, sectores, organizaciones y la multiplicidad de actores que se ponen en juego cuando hablamos de construcción y funcionalidad de las redes. Hacemos una enumeración de algunas que muestran la complejidad del problema que estamos abordando. En cuanto a la organización político-administrativa, 41 municipios. En cuanto a la organización sanitaria administrativa, dividida en 5 regiones sanitarias. Teniendo en cuenta la fragmentación y la segmentación del sector salud, tanto en cuanto a los subsectores que financian y que organizan los efectores de salud, los niveles de gobierno, nacional, provincial, municipal, los niveles de complejidad que abordan cada una de las instituciones de los efectores de salud, y un problema relevante que es la información sanitaria y epidemiológica, fragmentada y demorada. Demorada porque no tenemos información en tiempo real, o por lo menos no la mayoría, y de alguna manera otro de los problemas vinculados a la información sanitaria es que la condensación de la misma es fundamentalmente en indicadores de resultado y poca o nula información acerca de los procesos tanto de gestión como de los procesos de atención y cuidado. En cuanto a los efectores, la inmensa variabilidad en la capacidad de respuesta y en la calidad de atención de los mismos. En cuanto a los sistemas de redes y de comunicación, por un lado, las redes formales
formalizadas en los corredores sanitarios, pero por el otro lado las redes en formación y en deconstrucción, que son aquellas informales. Y por el otro lado, la organización en red de redes, sistema integrado de servicios de salud. La planificación, la gestión, la organización y las acciones en las redes de servicios de salud perinatal también nos exige considerar todas aquellas variables sociales, económicas, culturales, ambientales e históricas de las comunidades atendidas. Y en este sentido, debemos tener en cuenta la heterogeneidad de los territorios, en sus diferentes necesidades, en sus diferentes realidades, en sus diferentes intereses, las especificidades demográficas, geográficas, la localización de los servicios de salud en cada uno de esos territorios, y sobre todo, fundamentalmente, las condiciones de vida que son los determinantes sociales de la salud. Otro aspecto no menos importante son los vínculos que establecen las comunidades con los servicios de salud. En un ida y vuelta entre los servicios de salud y la comunidad que asisten. Tienen que ver su cercanía, no solo la cercanía geográfica, sino la cercanía vincular, las redes de transporte y la legitimidad de las maternidades. Y con esto no me refiero solamente al prestigio que las maternidades pueden tener en las comunidades que asisten, sino a su representación simbólica y a la representación histórica. Esta multidimensión social, política, sanitaria, determinan tanto el acceso como las tensiones entre equidad e inequidad y la posibilidad del ejercicio de sus derechos de las personas con capacidad de gestar, de las personas gestantes, de los niños y de las niñas. La Mesa Interjurisdiccional del AMBA es un espacio de trabajo que iniciamos en enero del 2020, recuperando la valiosa trayectoria relatada por la doctora Ana Esperanza en una presentación que me precedió. Está constituida por los equipos de la Dirección de Salud Perinatal del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyéndose formalmente la Dirección de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación, habiendo recuperado su rango ministerial con su potente rol organizador y conductor de las políticas públicas sanitarias. Los roles fundamentales o las tareas depositadas en esta mesa interjurisdiccional es operacionalizar las redes de servicios, la regionalización perinatal, intentando resolverlos cómo, con qué recursos, con quiénes, priorizar dónde y cuándo la organización del sistema de redes. Teniendo en cuenta las complejidades que acabamos de presentar y lidiando con ellas. Institucionalizar las redes es el objetivo fundamental, teniendo en cuenta que estas contrarrestan la fragmentación, la segmentación, facilitan la circulación de insumos y de recursos, vinculan territorios con diferentes capacidades de respuesta y de tecnologías en función de la respuesta a las necesidades de sus propias comunidades, tienden a reducir las desigualdades, mejoran el acceso, intentan la integralidad en la atención, mejoran los resultados y tienden puentes entre las poblaciones y los efectores. En diciembre del 2020 se sanciona por unanimidad
la Ley 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia. Es la llamada Ley de 1000 días, que vino a organizar, a encauzar las políticas y las líneas estratégicas de acción en este sentido. Tomando solo aquellos aspectos específicos que nos convocan en esta mesa, la Ley de 1000 días en su capítulo 4, Derecho a la Salud Integral, determina la necesidad de diseñar un modelo de atención y cuidado integral de la salud específico y adecuado para la etapa del embarazo y hasta los 3 años de edad, desde la perspectiva del derecho de la salud integral de las mujeres, otras personas gestantes, niñas y niños, y teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio. Establece el acceso a la atención de las mujeres y de otras personas gestantes, a fin de realizar controles e intervenciones oportunas y de manera integral para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de eventuales complicaciones en el curso de su atención y su embarazo. Y un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente entre el primer y el segundo nivel de atención en salud. Evidentemente, la estrategia, la mejor estrategia para estos objetivos que establece la ley es la regionalización. En su capítulo 5, Derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad, establece que las personas gestantes con embarazos de alto riesgo deben tener un acceso equitativo a las redes de servicios de salud perinatal, organizados estos de acuerdo a la complejidad que estas situaciones ameritan. Y procurar que los nacimientos ocurran en maternidades seguras para la atención según el riesgo de la persona gestante o la salud fetal. En este sentido también habla específicamente, sin mencionar, a la regionalización como estrategia sanitaria. En este escenario, con un mapa de tantos territorios y de tantas territorialidades diversas, heterogéneas, en todas sus dimensiones, complejidades y también pandemia mediante, tenemos un inmenso desafío que es construir, fortalecer, reformular multiplicidad de redes en un entramado que funcione y que dé respuesta a los problemas prevalentes. Para esto es necesario crear las condiciones de posibilidad para las políticas sanitarias. Y esto solo se logra mediante el diálogo y el entendimiento, con la búsqueda de acordar y lograr viabilidad política. Formalizar estos acuerdos, publicitarlos, es parte de la construcción de las redes. También es necesario ampliar las fronteras de los acuerdos a otros actores territoriales. Me refiero a los actores locales, con la direccionalidad a alcanzar integralidad e intersectorialidad, que es la propuesta de la ley 1000 días, la ley que nos organiza. Y hacia allá vamos. Por último, quiero recuperar estas frases con las cuales las compañeras que me precedieron han cerrado sus presentaciones, porque creo que recuperan la esencia de las perspectivas que orientan el trabajo de la Mesa Interjurisdiccional de Regionalización Perinatal del AMBA. La salud es una decisión política. En el origen de la mortalidad y morbilidad es tan importante la mala organización como la falta de competencia clínica. El doctor Pedro de Sarrasqueta, con estas palabras, neonatólogo, sanitarista, nos ilumina, nos inspira y nos alienta. El derecho a la salud
no es algo que solamente se defiende. En cierta manera es un derecho que se construye, que se conquista con sujetos concretos. Muchas gracias. Bueno, en primer momento quisiera agradecer a los organizadores del Congreso la posibilidad de estar participando de esta mesa, que en realidad, a diferencia de otras mesas donde se habla, digamos, justamente de cómo manejar situaciones clínicas, aquí nos vamos a referir a aspectos fundamentalmente organizativos de la atención, que como dice el doctor decía el doctor Sarasqueta en su tesis, que el origen de la mortalidad y morbilidad perinatal es tan importante la mala organización como la falta de competencias clínicas. Y en relación a esas expresiones que son realmente muy importantes y muy claras, reconocer la historia del camino recorrido en la red de educaciones perinatales AMBA, creo que va a permitir entender en qué situación estamos. Partimos de premisas básicas, digamos, de la atención perinatal, que es que toda mujer tiene derecho a un embarazo planificado, a un control prenatal integral y a un parto seguro y respetado. Y que todo niño tiene derecho a nacer en el nivel de complejidad que por su riesgo le corresponde. ¿Cómo lograr que esto suceda? Y esto, bueno, viene de la mano de una estrategia que conocemos como regionalización perinatal, a partir de la cual se organizan las redes perinatales. ¿Y qué es esto de redes perinatales y regionalización? Es el desarrollo dentro de un área geográfica, en este caso el área metropolitana, de un sistema de salud materno-perinatal coordinado que, merced a que las instituciones se han puesto de acuerdo a su nivel de complejidad y a las necesidades de la población, de poder brindar justamente una atención de calidad para todas las gestantes y los recién nacidos, utilizar una tecnología adecuada y requerida, y que el personal perinatal esté altamente entrenado y en número adecuado para asegurar calidad de atención. ¿Por qué la necesidad de regionalización? Bueno, debemos recordar que la mortalidad infantil, el 65% de la mortalidad infantil es el componente neonatal, con lo cual poder trabajar y mejorar la atención de ese componente va a redundar fuertemente en la disminución de la mortalidad infantil. Y cuando la mortalidad neonatal es menor, sabemos que es así cuando los bebés de mayor riesgo nacen en unidades de mayor complejidad, que es posible que los prematuros, en más del 85%, puedan nacer en unidades especializadas, haciendo el traslado intraútero, que es la mejor indicadora, que la mortalidad de esos bebés de menos de 1.500 gramos depende de la experiencia de la institución y del número de enfermeras por paciente crítico, que la proporción de médicos especializados que se requiere cuando los sistemas están regionalizados es menor, y que cuanto mayor es el número de niños que se atienden en esos cuidados intensivos neonatales, mejores son los resultados. Sabemos que las unidades pequeñas tienen peores resultados. Una red de salud materno-infantil está esquematizada aquí. Como ustedes ven, los centros de salud, los consultorios de primer nivel, son los que reciben a las embarazadas para hacer el control prenatal, que pretendemos que sea integral, de calidad, y que son los que detectan el riesgo para derivarlas según necesidad a los servicios de hospitalidad de mediana o de alta complejidad, y que, digamos, en el caso de, digamos, en muchas jurisdicciones, la maternidad de máxima complejidad a veces es única, y lo que ustedes ven ahí, esa casita, representa el espacio para las madres que se tienen que quedar en el hospital cuando sus bebés están en las neonatologías, o en el caso de muchas jurisdicciones donde las distancias son muy grandes entre la maternidad de alta complejidad y el lugar donde vive la gestante, es necesario que la gestante se traslade y pueda quedar en esa casa de madre esperando la atención del parto. Ahora, todo esta red tiene que estar comunicada y debe establecerse un traslado también oportuno y adecuado a cada una de esas situaciones.
¿Cuáles son los antecedentes de la regionalización perinatal? Fíjense ustedes que todo este proceso de mejora de la atención perinatal comienza en los años 70, se extiende hasta los años 80. En nuestro país tenemos una experiencia en la provincia de Neuquén, que regionalizó la atención perinatal, y es una de las provincias que logró tener una mortalidad infantil de un dígito ya hace muchos años. ¿Qué pasó en nuestro país? ¿Cuáles fueron las etapas de la estrategia de regionalización perinatal en la Argentina? En realidad es recién en el 2008, cuando en un COFESA se presenta el Plan Estratégico de Reducción de la Mortalidad Materno-Infantil, y una de las estrategias justamente de las líneas de trabajo fue la regionalización. Para poder iniciar ese proceso, en el año 2009-2010 se hace una evaluación de las maternidades, o sea, de las instituciones donde nacían niños en nuestro país, eran más de 700, y para saber si cumplían con las condiciones obstétricas neonatales esenciales. Y a partir de ese estudio, de esa investigación, pudimos, dentro de la línea estratégica, empezar a trabajar con cada una de las direcciones en el plan operativo de la reducción de la mortalidad materno-infantil y de la mujer y adolescente. Tuvimos que hacer jornadas de sensibilización, como hicimos en el 2011. Publicamos un documento de regionalización de atención perinatal avalado por el OPS y el CLAP. El Plan Nacer, que es un programa que viene a apoyar la atención materno-infantil, pagando incentivos, empieza a pagar solamente partos a las maternidades que cumplen PONE. Fue necesario modificar las resoluciones para adecuar la categorización de la neonatología. También el Plan Nacer empieza a sumar recursos a la atención de prematuros y de recién nacidos de patología quirúrgica. Con el Plan Cunita se aumenta el número de maternidades que se fueron evaluando, seguras y cumpliendo las PONE. Y en el 2018 se publica el segundo documento de regionalización de la atención perinatal, donde ya se muestran justamente jurisdicciones como Misiones, Santa Fe, entre ellas, de cómo avanzaba la regionalización perinatal en esa provincia. ¿Qué son las PONE? Para recordarlo, como dijimos, son las condiciones obstétricas y neonatales esenciales. Esto significa tener la posibilidad de hacer una cesárea, para ello necesidad de tener anestesista, poder estar capacitado el obstetra en cuestiones, digamos, de tratamientos médicos de urgencia, la necesidad de tener sangre segura, ya que muchas instituciones que hacían parto no la tenían, tener al personal capacitado para la atención de recién nacido con la RCP, y poder tener un transporte adecuado cuando es necesario derivar, sea la embarazada o el recién nacido, a un nivel de complejidad mayor. ¿Cuáles son los niveles de complejidad que se establecieron para las maternidades, tanto en los servicios de obstetricia como neonatología? El nivel 2 son las maternidades de bajo riesgo, atienden embarazos de más de 35 semanas, con recién nacidos que pesan más de 2.500, en este caso no existe terapia intensiva para la atención eventual de la madre. El nivel 3A y el 3B sí deben contar a los servicios de obstetricia, además con el apoyo de la terapia intensiva. Las maternidades 3A pueden atender partos a partir de las 22 semanas, y las de nivel 3B, todos los partos, en especial los embarazos de menos de 22 semanas, pacientes críticos, quirúrgicos, etc. ¿Cuál fue la evolución de nuestros nacidos vivos en maternidades que cumplen PONE? Cuando iniciamos este proceso, el 83% de los partos de las instituciones públicas se hacían en maternidades con PONE, o sea que fíjense bien, 17% que nacía en instituciones que no la cumplían. Bueno, esto fue avanzando en los años sucesivos hasta la última evaluación hecha en 2017, esperamos pueda hacerse este año una nueva evaluación. El 94.3% de los partos en el proceso de regionalización se logró que nacieran en maternidades con PONE. Fíjense ustedes el tiempo que lleva a desarrollar estos procesos donde hay cambios organizacionales. Vamos a ir específicamente a la situación del AMBA y por qué el AMBA surge como diferente a otras jurisdicciones, justamente porque son dos jurisdicciones, la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires. La región metropolitana concentra el 95% del total de la población de la provincia, de Buenos Aires el 4% de su territorio. Está constituido el AMBA por la ciudad de Buenos Aires con sus 48 barrios, y el conurbano de la provincia de Buenos Aires con los 40 municipios. Esto es lo que llamamos área metropolitana de Buenos Aires.
En relación a esta área metropolitana, en septiembre del 2008, coincidente justamente con el inicio de todas las actividades nacionales de la estrategia de regionalización perinatal, se hace una encuesta perinatal en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad, con el objetivo de brindar información útil y oportuna a las autoridades, tanto provinciales como de la ciudad de Buenos Aires, para mejorar la gestión de los servicios de salud materno-perinatal. El universo fueron las parturientas y recién nacidos que tuvieron los partos en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires, con más de 700 partos. Se incluyeron, como ustedes ven, más de 142.000 partos. Dentro de los resultados a destacar, fundamentalmente podemos decir que ahí donde un recién nacido de riesgos, prematuro, quirúrgico, nacía en cualquier maternidad con la neonatología que tenía, ahí, digamos, vivía o moría en esa institución, con lo cual no había prácticamente traslado ni de embarazadas ni de los recién nacidos. También pudimos establecer hacia dónde migraban las embarazadas para tener su parto. Fíjense que hubo, digamos, municipios donde el 15% migraba y otros municipios como La Matanza el 73% migraba. Podría migrar, como se muestra en el siguiente, a otro municipio o migraban a la ciudad de Buenos Aires. Ya se ven acá cómo se desarrollan los corredores, el corredor del norte, el corredor noroeste y el corredor del sur. En ese momento contábamos con 54 unidades de obstetricia y 58 unidades de terapias intensivas neonatales públicas. Parecen la cantidad de partos a 142.000 partos, cuando en Chile se necesitaban y había 14 unidades de terapia intensiva neonatal y en los países desarrollados 2. Con lo cual se entiende claramente que hay un exceso de terapias intensivas neonatales que no estaban preparadas para atender a determinados recién nacidos. Entonces se inicia lo que llamamos etapa de rescate, en esa fecha, 2009-2010, hasta la actualidad, de las 44 servicios de obstetricia, digamos, se clasificaron como unidades de terapia intensiva neonatal 3B, 13 unidades ubicadas en distintos municipios, distintas regiones sanitarias, y en la ciudad de Buenos Aires, de las 12 maternidades, 6, estas maternidades son 3B, o sea, las de alto riesgo. Con el cambio de gestión en el 2016, ya aquí la situación, digamos, estábamos con el mismo color político en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, se firma un convenio justamente el 16 de marzo del 2016, por el cual fundamentalmente se procuraba elaborar planes de acción conjuntos en la temática materno-infantil, desarrollar la medicina informatizada, mejorar los casos de emergencia y urgencia, bueno, vieron que se mejoraron las guardias, aparece el examen provincial, y esto en el marco de este convenio. Este convenio permitía la realización de convenios específicos, y así aparece el protocolo adicional, y aparece específicamente este protocolo que habla de la red perinatal AMBA, con el objetivo de planificar, coordinar e integrar los servicios de obstetricia y neonatología de toda el área metropolitana, construyendo así funcionalmente una red metropolitana de atención del embarazo, parto, puerperio y de recién nacimiento. Conociendo el convenio marco y este protocolo adicional, empezamos a trabajar en marzo del 2019 en los corredores perinatales, pero pudimos concretarlo con un paraguas jurídico a una adenda a este protocolo, que el objetivo de esta adenda fue justamente organizar el circuito operativo, digamos, porque hasta ese momento el convenio era letra muerta. A partir de esta adenda, digamos, que dio, digamos, respaldo al circuito operativo de derivaciones que ya veníamos trabajando desde marzo del 2019. ¿Cómo lo iniciamos? Lo iniciamos en ese momento, estaba con la
gestión del doctor Guillermo Salas en el departamento, en la Dirección de Materno e Infancia de provincia, junto con el departamento materno infantil, que es cuyo jefe el doctor Golvicki, que trabajaba como asesora de ese del departamento en ese momento, y se empezó a trabajar entonces en específicamente operativizar los corredores perinatales. En ese sentido, dentro de SAME había una coordinación obstétrica, una obstetra de guardia todos los días, que se transformó en el Centro Coordinador Perinatal del SAME, que antes se llamaba Hola Mamá, respondía a consultas de embarazadas, con sus problemas de lactancia, etc. Y ahora tomó también este rol. Se organizó el pedido a través de mail, a través de WhatsApp. La provincia nombró también coordinadores obstétricos en cada región sanitaria y una coordinación obstétrica provincial que ha sido muy útil hasta el momento para poder desarrollar toda esta tarea. Los corredores fueron definidos como el Corredor Sur, la región Sexta y los hospitales de referencia de la ciudad son el Hospital de la Experiencia y Pena, el norte, la región Quinta, los hospitales Fernández, Rivadavia, Pinamano y Durán, y el corredor oeste, la región séptima y la 12, que es de Matanza, los de Santo Llano. Pero bueno, cuando no es posible resolver las solicitudes a través de estos corredores, se pide y se pasan los pedidos a los otros corredores. Bueno, ¿y cuál era los resultados esperados de la vigencia de estos corredores? En realidad lo que buscábamos era fundamentalmente que las embarazadas, que hasta el momento llegaban a las emergencias de las maternidades de Cava, a veces sangrando, convulsivando o con un recetario que no aclaraba bien el motivo de detonación. Entonces, a partir de allí, las embarazadas fueron trasladadas, ya llegamos, de marzo del 2019 hasta ahora, 20, 21, 22, hace 3 años ya, trasladadas en ambulancia a los hospitales receptores desde la provincia con un médico derivante y un médico de guardia receptor que se conoce su nombre y apellido. La idea es disminuir los nacimientos prematuros en los hospitales de provincia que no estuvieran categorizados para atender la complejidad de esos bebés. La asistencia de embarazadas de alto riesgo que requieran ser derivadas en forma ambulatoria a las áreas ambulatorias de las maternidades que manejan alto riesgo en la ciudad, y también la adecuada resolución de malformaciones congénitas neonatales que deben ser también atendidas en la ciudad de Buenos Aires, y en este sentido se viene trabajando fuertemente con las categorías. Los resultados no van a ser mostrados por el resto de los expositores. Bueno, como siempre termino las exposiciones en las que tengo que participar. Estoy convencida que la salud es una decisión política, esto lo dijo ya el doctor Ramón Carrillo hace muchos años. Muchas gracias. Cualquier necesidad de comunicación a su disposición, a mi mail, así que para compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lina González, soy médica neonatóloga, integrante del equipo de la Dirección de Salud Perinatales y Maternidades, de la Dirección de Equidad de Género y Salud de la provincia de Buenos Aires, del Ministerio de Salud. Mi tema hoy es contarles un poquito el recorrido de la provincia en cuanto a las redes de derivaciones perinatales AMPA. Bueno, para lo cual nos vamos a centrar en lo que es el AMBA. Es una región que ocupa más o menos 13 kilómetros cuadrados, está integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios de la provincia de Buenos Aires que la rodean, y en este lugar se concentra la tercera parte de la población y los nacimientos del país. Cuando vemos los nacidos vivos en la provincia de Buenos Aires en el año 2019, tenemos que hubo 226.894. Si miramos con otros años, vemos que hoy hay un descenso, similar al que pasa en todo el resto del país, más o menos en un 20% en los últimos 5 años. No obstante esto, en la región del AMBA, tenemos que en los nacimientos en el sector público, en Cava se llevan a cabo un 33% del total.
mientras que en las 5 regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires pertenecientes al AMBA, hay entre un 52 y un 77% de los nacimientos del total en el sector público. Es así que en el año 2019, en el mes de abril, comenzó a desarrollarse un proyecto sobre corredores materno-neonatales CABA a través de un convenio marco que se firma en colaboración con la provincia de Buenos Aires y CABA. El objetivo específico de este proyecto era disminuir la mortalidad materno-neonatal a través de una accesibilidad a un sistema de salud por complejidad creciente. Se realizó una intervención nombrando coordinadores regionales, que eran médicos obstetras, cada uno perteneciente a una de las regiones que integraban el AMBA, que coordinarían su región sanitaria, y estaban a cargo de efectuar las derivaciones, formalizar las redes entre AMBA y en el AMBA, perdón, entre la CABA y provincia de Buenos Aires. Los objetivos operativos del proyecto fue el armado de estos corredores, estableciendo las prioridades para satisfacer la demanda de una red de derivación oportuna de la embarazada, de alto riesgo cuando las maternidades de la provincia de Buenos Aires, o las maternidades más complejas de la provincia de Buenos Aires, se vieran con una capacidad operativa superada. Para esto tuvimos que definir los enfoques de riesgo para la activación oportuna de la embarazada o puérpera. También se trabajó en la derivación de referencia y contrarreferencia de recién nacidos de riesgo, y se jerarquizó los corredores como única vía habilitada para gestionar la derivación. Esto lo que hacía es que se hiciera en tiempo real, casi en tiempo y forma, y eran aquellas derivaciones que nos daban un margen de trabajo para, digamos, conseguir gestionar la cama en el lugar oportuno. Las derivaciones que pasaban por el sistema del CIES siguieron siendo las mismas que hasta el día de la fecha, que son aquellas que son urgentes o de terapia intensiva. Entonces, en el mes de abril se inician los corredores. Previo al inicio de los corredores se llevan a cabo reuniones con los jefes de los servicios de obstetricia de los hospitales de las regiones sanitarias que integran el AMBA, con los hospitales, los jefes de los servicios de CABA, que van a oficiar de receptores de estas pacientes. En base a eso, bueno, los hospitales, como podemos observar, tenemos el corredor de la región sanitaria quinta con el Hospital Fernández, el Hospital Rivadavia y Durán, el de la región sanitaria sexta con la Argerich, la séptima con el Santo Yani y la 12 con el Santo Yani. En cuanto a los balances y propuestas de mejora al 2019, con los corredores funcionando, se vio que podíamos mejorar esto con una propuesta superadora y tratar de también sumar al CIES en los corredores y a su vez tener en cuenta la territorialidad de variables jerarquizadas. Quiere decir esto, tratar de que la paciente gestante o puérpera sea derivada del centro de mayor complejidad más cercano a su domicilio. En el 2020, entre abril y julio, siguiendo con esto del objetivo de fortalecer la red perinatal AMBA y mejorar la capacidad resolutiva de las derivaciones en la provincia, acorde a complejidad, y el lugar de residencia de la paciente, la persona gestante o puérpera, se realizan dos intervenciones. Una, la incorporación del coordinador obstetra perinatal provincial, y la otra es la incorporación del formulario de Google de notificación de la derivación en la red perinatal AMBA. Entonces, cuando evaluamos los dos impactos de estas intervenciones, vemos que la incorporación del coordinador provincial a nivel central mejoró significativamente la resolución de las derivaciones dentro de la provincia de Buenos Aires, pero también se priorizó la zona de residencia de la paciente. Y en cuanto al formulario, lo que pudimos ver es que permitió contar con un registro continuo y en tiempo real durante todo el proceso de derivación. Es una estrategia accesible y aporta gran calidad al proceso de derivación, y además es una herramienta de información útil para la gestión a corto y a largo plazo. Si miramos, o sea, el balance de los corredores al inicio del funcionamiento y posteriormente, vemos que al inicio, el 44% de las derivaciones obstétricas se resolvían en su propia región sanitaria, y un 55% en CABA a través de los corredores sanitarios. Solamente un 21% estaban resueltas por CIES. Había dos regiones sanitarias integrantes del AMBA que no figuraban en los corredores, o sea, no solicitaban las derivaciones a través de los corredores, sino que se autogestionaban, y otras se manejaban por contactos personales. O sea, que tuvimos que insistir en el trabajo para incluirlas y a su vez jerarquizar. Así fue como con la incorporación del coordinador perinatal provincial
vimos que se pudo resolver el 80% de las derivaciones obstétricas en la provincia de Buenos Aires, tanto en la propia región sanitaria de residencia de la paciente como en otras regiones sanitarias. Y un 20% es el que se llevó a cabo, que es aquella demanda que no se pudo satisfacer por falta de. Con la incorporación del formulario pudimos ver que de julio a diciembre, en un total de derivaciones solicitadas a través del formulario de 480, se resolvieron de forma cerrada el 78%. Y lo que pudimos ver también es que en los servicios de maternidades 3B había una solicitud de un 42% de derivaciones que correspondían a falta de neonatología como motivo primario de registro por el inspector solicitado. Siguiendo con el formulario, que nos permite tener información inmediatamente y gestionar, en enero a noviembre del 2021 pudimos ver que un 73% de las solicitudes de las derivaciones, informaban adicionalmente a la patología a la persona gestante al menos una situación más de complejidad. En cuanto a esas, teníamos un 55% de los casos se refería a falta de neonatología, más frecuentemente falta de plazas, y falta de complejidad para resolver la patología neonatal. O sea que veamos que había, depende de la categorización de la maternidad, puede ser falta de plaza o falta de complejidad. Y la causa principal en estos era amenaza de parto prematuro y rotura prematura del neonato. Dentro de estas derivaciones también, o sea, las de enero a noviembre, vimos que un 35% la condición era la falta de complejidad obstétrica para la resolución de la patología o situación de la persona gestante. La causa principal fue la preeclampsia. El resto se distribuyó entre falta de unidad de terapia intensiva, falta de camas de anestesia o servicios cerrados o falta de anestesia. También cabe destacar que tuvimos derivaciones a instituciones privadas, como es el Sanatorio Antártida, que se hizo, digamos que se trataba de las derivaciones de las pacientes COVID positivas por convenio con el Ministerio de Salud de la provincia. En cuanto a otras redes, tenemos en el 2021 se inicia la conformación de la red de diagnóstico prenatal, que comienza con capacitaciones en distintos centros y sectores provinciales en diagnóstico prenatal y se entregan ecógrafos a los hospitales provinciales. Otras redes perinatales tenemos la red AMBA, de la prevención de ceguera en la infancia por retinopatía del prematuro. Esta red, digamos, si bien se inició por un decreto ministerial en 2016, en 2019 cuando se fortalece y se formaliza, teniendo hospitales bases tanto en la provincia como en Cava. Existen 2 láseres itinerantes, los tratamientos son itinerantes, hay oftalmólogos por cada región sanitaria que conforman el AMBA, que realizan la pesquisa y el tratamiento oportuno del paciente. Después también empezamos a trabajar en la red de georreferenciamiento del prematuro desde Cava a la provincia de Buenos Aires, o sea, se inicia con la georreferencia de los pacientitos que nacen en Cava, los consultorios de seguimiento de la provincia de Buenos Aires, de alto riesgo, y también los pacientes que deben ser inmunizados con el paralizumab. Esta red de seguimiento recién nacido prematuro de alto riesgo empezó en el 2019 y empezó a formalizarse y a fortalecerse. Fue teniendo distintas reuniones en el 2020, 2021, y existe ya hoy instaurados los corredores de derivación que permiten el intercambio de los actores. También desde el nivel central del Ministerio de la provincia se participó desde esta dirección con la guía práctica clínica de recién nacido de alto riesgo de la Dirección de Salud Perinatal y Adolescencia del Ministerio de Salud de la Nación. Durante el 2022 tenemos redes en proceso de conformación, que es la red de cardiopatías congénitas de la provincia de Buenos Aires. Esto es sumar a la red de derivación prenatal con diagnóstico de malformaciones congénitas las cardiopatías congénitas diagnosticadas intraútero y notificadas al Centro Coordinador Nacional de Cardiopatías. O sea, para que nazca un efector previamente ya de acordado y desde allí ser derivado al centro tratante designado. Otra de las redes en vías de conformación es la red de hipotermia de la provincia de Buenos Aires, la red de derivación neonatal de la provincia de Buenos Aires y la red de traslado neonatal de la provincia de Buenos Aires. Por último, les quiero dejar con una frase del doctor Mario Rovere, especialista en redes en salud, que dice lo siguiente: el derecho a la salud no es algo que solamente se define para eso, tenemos que suponer que ya lo tenemos. En cierta manera es un derecho que se construye, que se conquista con sujetos concretos. Desde ya, muchas gracias. No sé cómo se
todos y a todas. Mi nombre es María José Martínez Cáceres, soy pediatra del desarrollo. Hasta hace unas semanitas nomás fui la jefa del consultorio de condiciones crónicas complejas del Hospital Garrahan y actualmente me desempeño como directora de redes integradas de servicio de salud. Antes de comenzar la charla, quiero agradecer mucho a la organización del Congreso por darme la posibilidad de compartir esta mesa con compañeros y con compañeras a los que admiro mucho. Agradecerles realmente la posibilidad de poder compartir la experiencia del consultorio de condiciones crónicas complejas en el Hospital Garrahan y compartir también la idea de la construcción de redes de salud como una forma de cuidar. Antes que nada vamos a hablar de algunas definiciones para poder darle marco a la población a la que me voy a referir. En el año 1998 se reúne un grupo de expertos, de decisores en políticas de salud, de familias y de los propios pacientes para cuestionar el término cronicidad en la infancia. De esa reunión sale una gran definición que desde ese momento se está usando como un paraguas para definir a los niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud como aquellos y aquellas que presentan o están en mayor riesgo de padecer una patología crónica física del desarrollo o de la conducta y que requieren, y esto es muy importante, se empieza a hablar de las necesidades, ¿no?, que requieren servicios en salud, educación y sociales en mayor proporción que el resto de la población pediátrica. Como les decía anteriormente, ellos proponen dejar de hablar de enfermedad crónica, que por una parte acentúa la patología, desalienta, estigmatiza. En general, tanto la palabra enfermedad como cronicidad se refiere más o está más relacionado con el sistema de salud, y sacan de foco a la enfermedad y empiezan a hablar de las necesidades que puede tener este grupo de pacientes. Entonces, observando las necesidades, se empieza a poner el énfasis en los cuidados, se empieza a hablar o esbozar la idea de la coordinación de los cuidados y de la necesidad de abordaje en red para un cuidado integral con una fuerte pata o con un fuerte apoyo en los dispositivos comunitarios. Utilizan también la palabra plural cuando hablan de necesidad, lo que habla de la diversidad de disciplinas y de la necesidad, como decíamos antes, de la atención en red. Y por otro lado también utilizan la palabra especiales, que en los últimos años también se ha cuestionado. Muchos dicen, bueno, especiales son las pizzas, eso dicen las familias de aquellos niños y niñas que se definen como con necesidades especiales, pero en realidad fue una primera aproximación a poder circunscribir una población que requería de otro tipo de cuidados. Posteriormente, habíamos dicho que esto fue en el año 1998, posteriormente se empieza a identificar dentro de ese gran grupo de necesidades especiales de atención en salud, un grupo más reducido de niños y de niñas, que antes de llegar a esta definición se hablaba de condiciones múltiples, hasta llegar a esta definición de condiciones crónicas complejas. Fíjense que acá nosotros volvemos a la palabra cronicidad, pero esto sucede en realidad en la literatura de habla hispana, porque cuando nos referimos a la literatura anglosajona, ellos hablan de condiciones médicas complejas, es así como uno busca el descriptor. Y son el grupo de niños y niñas que están dentro del grupo de niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud, pero que tienen una condición crónica severa que afecta 2 o más sistemas y que genera limitaciones funcionales con gran interferencia en el bienestar. Este grupo de niños y de niñas son muy vulnerables a los cuidados inadecuados y pobremente coordinados. Y esto genera estrés familiar, inseguridad en los cuidados, pobres resultados en salud y aumento de las tasas de hospitalización. Algo que nosotros decimos siempre, que no es tan importante el diagnóstico categórico, por supuesto que sí lo es para la elaboración del plan de cuidados, pero para definir a este grupo en particular, nosotros sabemos que más allá del diagnóstico subyacente, los niños y las niñas con condiciones crónicas complejas comparten consecuencias funcionales y una alta tasa de uso de recursos. Y se definen por estas 4 características. La cronicidad, pero no es simplemente la cronicidad, es la cronicidad severa y asociada a fragilidad. ¿Cómo se define fragilidad? Una menor expectativa de vida o
la posibilidad de fallecer en los próximos 12 meses. O sea que no estamos hablando de toda la población de niños y niñas con condiciones crónicas, sino aquellos que están más severamente comprometidos. Es un grupo de niños y de niñas con grandes necesidades. En general, estas grandes necesidades también afectan a la propia familia. ¿Por qué? Porque hay tasas más altas de desempleo, porque hay mayores dificultades económicas reportadas en distintos estudios. En general, uno de los dos progenitores tiene que dejar de trabajar. La gran mayoría de las veces lo hace la madre, con lo que significa la sobrecarga de los cuidados y la feminización de los cuidados. Por otro lado, también van a tener limitaciones funcionales que en algunos casos requieren de algún tipo de tecnología para ser compensadas. Puede ser baja tecnología, el uso de sonda nasogástrica; alta tecnología, la necesidad, por ejemplo, de ventilación positiva, de presión positiva en el domicilio. Y la alta tasa de utilización de servicios, no solamente de servicios de salud, sino también de servicios sociales, de servicios educativos y de rehabilitación, habilitación, y también la alta necesidad de medicamentos, insumos y fórmulas especiales. En el año 2020, en diciembre del año 2020, se sanciona, junto con la interrupción legal del embarazo, se sanciona la Ley Nacional de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el embarazo y la primera infancia, que es lo que conocemos todos como la Ley de los 1000 días, que en el capítulo 5 habla del derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad. Es la primera vez que se introduce el concepto de necesidad de cuidados especiales en salud dentro de lo que es la legislación, e identifica a un grupo de niños y de niñas con necesidad de cuidados especiales. Nombra a los niños y niñas con antecedentes de prematurez, cardiopatías congénitas, malformaciones o enfermedades congénitas, genéticas o metabólicas, que impliquen un alto riesgo o impacto en la salud y en la calidad de vida. Y es muy interesante porque empieza a hacer referencia a la organización del modelo de atención que este grupo de niños y niñas requiere, y habla de la categorización por riesgo, priorizando las intervenciones comunitarias y centradas en la familia. Y siempre se dice que cuando nosotros vamos a medir el impacto de estas condiciones, se mide dentro de lo que es el impacto para el sistema de salud y el impacto para las propias familias. Fíjense, ahí tenemos la pirámide del Kaiser permanente, que la mayoría la conocerá, y se intenta emular esta pirámide con este cono del cuidado de la salud, donde en la base del cono está el tejido social de la niñez. Es el grupo de niños y niñas que van a requerir controles habituales en general en el primer nivel de atención. Este mismo grupo de niños y de niñas pueden tener intercurrencias que requieran cuidados agudos por intervalos cortos. Luego siguen el grupo de niños y niñas con necesidades especiales de atención en salud, que representan alrededor del 20% de la población pediátrica, y en la punta de la pirámide se encuentran los niños y niñas con necesidades complejas de atención en salud, y en el vértice los niños y niñas que se definen como ultra complejidad. Es muy interesante porque este grupo se los empieza a ver porque en términos numéricos son un grupo muy pequeño de niños y de niñas, pero que tienen alto impacto en el sistema de salud. Representan el 3% de los egresos neonatales, pero dan cuenta del 11% de las causas de mortalidad infantil. El grupo de niños y niñas con NEA representan el 20%, habíamos dicho, más o menos de la población, y consumen el 70% del presupuesto destinado al cuidado de la salud en la población infantil. Pero el grupo de niños con complejidad representan entre el 1 y el 5%, como habíamos dicho, y consumen 1/3 del presupuesto en salud. Y dentro de lo que tiene que ver con la carga de los cuidados a nivel hospitalario, los niños y niñas con NEA representan el 80% de los días de internación en los hospitales pediátricos del tercer nivel, siendo el 20% de la población infantil, y este grupo, siendo el 1%, representa 1/4 de los días de internación y el 40% de las causas de muerte en hospitales pediátricos. Y cuando vamos a ver qué significa la complejidad para la propia familia, fíjense, esto es un mapa de cuidados que elaboró la mamá de una niña con síndrome de Down y una cardiopatía congénita compleja, donde ella identifica por color los sistemas y subsistemas con los que interactúa, y luego adentro de cada color pone las personas. Fíjense con la cantidad
de personas que esta familia tiene que interactuar para lograr un cuidado integral con su hija. Cuando uno observa esto, piensa, ¿quién coordina todo esto? O sea, son múltiples efectores con múltiples mensajes para una única familia, ¿no? Y ahí es cuando se empieza a pensar en alguna estrategia para poder unificar los cuidados de este grupo de pacientes y se empieza a hablar de un concepto muy interesante que es la coordinación de los cuidados. Previamente a esto, la Organización Mundial de la Salud, alrededor de 2012, 2014, si no recuerdo mal, propone un modelo de atención que se llama MAPEC, modelo de atención para enfermedades crónicas. Fíjense que en la adultez todavía se habla de enfermedad crónica, donde habla de 6 componentes para la organización de la atención de los adultos con enfermedades crónicas. Si hablamos de enfermedades crónicas, pues estamos hablando de obesidad, diabetes, hipertensión, riesgo de infarto. Este modelo no se terminaba del todo de adaptar a la necesidad de cuidado de niños y niñas con condiciones crónicas en la infancia o necesidades especiales de atención en salud, y empieza a surgir esta idea del medical home, del hogar médico o casa de salud, que propone, basándose un poco en este modelo MAPEC, la toma de decisiones basadas en la evidencia, el cuidado en equipo y cuidado coordinado, los sistemas de información que ayuden a coordinar los cuidados entre los pacientes, los equipos y los recursos comunitarios, o sea, básicamente cómo circula la información en ese mapa de actores que cuenta esa mamá en ese dibujo, ¿no? Y surge una herramienta que son los planes de cuidados compartidos o SPOC, que vamos a hablar un poquito más adelante. Hablan también del apoyo para el autocuidado y definen que deben haber políticas de salud que apoyen el cuidado proactivo de las familias, un poco lo que nosotros logramos alcanzar, aunque sea en la letra, en el Plan 1000 días. En el año 2018 se consensúa la definición de lo que es la coordinación de los cuidados, y fíjense que es la organización planificada de actividades de cuidados entre 2 o más participantes, incluidos los pacientes y sus familias, para facilitar la prestación adecuada de servicios de atención integral de salud. La organización de la atención implica la formación del personal y otros recursos, esto es muy importante, necesario para llevar a cabo todas las actividades de atención del paciente necesarias, y en general se gestiona mediante el intercambio de información entre los y las pacientes responsables de los diferentes aspectos de la atención. Muy importante es que los cuidados coordinados son un conjunto de servicios proporcionados por un equipo definido. Equipo definido significa que la atención en complejidad no se puede dar solamente porque un médico o una médica sienta afinidad por la atención de pacientes complejos, que es lo que sucede en muchas instituciones, ¿no? Que es a fulanito o a fulanita de tal le interesa atender este grupo de pacientes, entonces como le interesa atender este grupo de pacientes, todos estos pacientes los atiende esta persona. Ellos empiezan a decir, esto no puede ser organizado por una sola persona, no puede ser llevado adelante por una sola persona, tiene que haber un equipo definido y capacitado también, y capacitado para el cuidado de este grupo de pacientes. Capacitado significa que la pediatría general no alcanza para la atención de estos pacientes y empiezan a hablar ya de carreras de especialización, que de hecho existen fellows para la formación de equipo de salud para cuidados complejos y centrados en el paciente y en la familia. Por otro lado, también empiezan a hablar del tiempo. Es un proceso complejo que requiere tiempo, y tiempo significa que se empiezan a sentar a definir tiempos de atención y transferencias. Esto quiere decir tiempo de atención y cuál es el nivel de gasto que genera la atención de estos pacientes. Fíjense que, por ejemplo, acá en la Argentina muchos de estos pacientes se resuelven en el sector público dentro de lo que son hospitales de día. ¿Por qué? Porque las agendas no permiten dar turnos de 3 horas o turnos de 4 horas, que a veces es el tiempo de atención que pueden llevar estos pacientes. Entonces estos pacientes se internan en hospital de día y se resuelven en una internación. La realidad es que el mundo cuestiona un poco esta forma de cuidados, porque el cuidado de estas familias es cuidado ambulatorio y en red con los dispositivos comunitarios, algo que la idea de la internación no la favorece, ¿no? Por otro lado, la definición clara de roles y de responsabilidades y el seguimiento de las tareas.
algo muy importante, roles pobremente definidos generan sobreuso de recursos y agregan más morbilidad. Volvemos a esto, ¿no? Un pediatra o una pediatra que tiene afinidad por la atención de estos pacientes queda muy corto para la atención, con lo cual esto siempre va a generar lo que se llaman las consultas redundantes, volver a consultar en otro lugar, consultar a varios especialistas y demás. Y enfatizan la continuidad, la familiaridad y la accesibilidad como 3 características centrales de la coordinación de los cuidados. Hay estudios acerca de los beneficios de los programas y de servicios de cuidados coordinados. Hay uno muy interesante que se llevó a cabo entre 2013 y 2018 en 10 hospitales y que incluyó 8.000 niños y niñas con complejidad médica, y servicios destinados a la coordinación de los cuidados disminuyeron el 32% de las internaciones, el 26% de las consultas a guardias y el 3% del gasto en salud. Esto es algo en donde no va a haber demasiado impacto porque son pacientes de alto costo, ¿no? Entonces, el gasto en salud en términos de provisión de insumos, de provisión de medicamentos y de provisión de fórmulas especiales no puede ser afectado solo por el modelo de atención. Por otro lado, sabemos que cuando hay un problema complejo, las respuestas siempre son complejas, y para dar respuestas complejas necesitamos de muchos colegas profesionales que nos ayuden a caminar este camino, y fíjense que en la definición inicial se hace fuerte hincapié en la necesidad de las redes, y ahí es donde vamos a meter la cabeza en los próximos minutos, que es el trabajo en red. Desde la perspectiva del trabajo en red hay un modelo neoinstitucionalista que piensa a las redes como instituciones, un poco el modelo MAPEC y el modelo de redes integradas de servicios de salud podría entenderse desde esta perspectiva, ¿no? Una serie de instituciones que trabajan en red y que están comprometidas con este modelo. Hay una mirada, que es la mirada sistémica, que propone a las redes como vínculos y que se fundamenten en acuerdos participativos, no solamente en cómo el paciente va a navegar el sistema, cómo va a pasar de un nivel al otro, sino de las relaciones que se den entre las personas. Entonces, finalmente, la diferencia que hay entre un sistema de derivación y una red son los vínculos entre las personas que lo componen. Y también nos invitan a pensar que la diferencia entre producir servicios y producir cuidados es que al producir cuidados interviene la intersubjetividad del profesional y de la persona. Y esto se da en co-construcción siempre. Y en relación a tener una mirada sistémica de lo que son las redes integradas de servicios de salud, surge un concepto muy interesante que son las redes de apoyo matricial, como un complemento a las redes que conocemos tradicionalmente. Es una metodología de trabajo complementaria a las redes integradas de servicios de salud, donde los sistemas son jerárquicos, en ocasiones incluyen mecanismos de referencia y contrarreferencia, aunque entendemos que esta forma de navegar el sistema no es la más adecuada. Estas redes de apoyo matricial surgen como un sistema poliárquico, donde hay corresponsabilidad entre los equipos que trabajan entre sí, donde hay un equipo que cuenta tal vez con la ventaja de tener especialistas y algún tipo de know-how sobre el tema en particular, eso desde la perspectiva académica, y un equipo que cuenta con la ventaja de estar en la comunidad, de conocer el territorio, de conocer los dispositivos. Entonces, estas redes de apoyo matricial tienen como objetivo asegurar un respaldo especializado a profesionales y equipos responsables por la atención en el ámbito de salud. Van a dar siempre soporte técnico, pedagógico y respaldo asistencial especializado a los equipos de referencia comunitarios, y necesitan como respaldo un convenio organizacional, un acuerdo de gestión tácito o implícito entre los componentes de esta red matricial. Y permiten ubicar en un plano horizontal a las diversas especialidades, haciendo que las mismas impregnen el campo de los equipos de salud en su integralidad. Esto quiere decir que no es una red jerárquica, es una red de intercambio de información que favorece la corresponsabilidad en la atención de casos con el equipo de salud local.
Les voy a contar brevemente entonces la experiencia en el Hospital Garrahan. Nosotros contamos con un equipo bastante amplio donde hay un plantel médico que está conformado por 5 médicas asistentes y 3 becarias en realidad actualmente. Tenemos 3 enfermeras, 2 trabajadoras sociales y un secretario que nos da muchísimo apoyo en lo que es la organización administrativa. Y por otro lado tenemos servicios de apoyo diversos en relación a la población, a las poblaciones de pacientes que nosotros atendemos. Fíjense que nosotros en los últimos 5 años hemos crecido en un 80% en relación al número de consultas, y este crecimiento se da fuertemente cuando se inicia la pandemia. Cuando se inicia la pandemia nosotros entendemos que la telemedicina es un recurso muy importante para la atención de estos pacientes. Nosotros hicimos una primera reunión y después reuniones posteriores con el Sick Children de Toronto que nos impulsó a utilizar la telemedicina como un recurso asistencial más. Ellos de hecho consideran que el 25% de las consultas que realizan se hacen por telemedicina como una práctica asistencial de calidad, así que nosotros dimos un salto cualitativo muy importante, pasando de 4.700 consultas a 8.500 consultas. Un 30% está representado por las consultas que realizamos a través de telemedicina. Inicialmente, como les decía, este recurso nos lo trajo el COVID. Incorporamos un celular que nos proveyó la institución y por otro lado empezamos a hacer teleconsultas a través de la plataforma Webex, inicialmente por Zoom y luego por la plataforma Webex. Inicialmente mandábamos información sobre COVID, actualmente sobre otras enfermedades estacionales, mandamos mensajes de prevención, de cuidados, enviamos actividades lúdicas como una forma de comunicación permanente con las familias, pero por otro lado también este teléfono nos sirve para recibir y resolver consultas sencillas o para organizar o para hacer algún tipo de triage. Enviamos prescripciones y resúmenes de historia clínica y también lo utilizamos para intercambiar información con otros equipos de salud. Como les decía, nosotros inicialmente empezamos a hacer teleconsultas a distancia a través de Zoom y luego con el programa de telesalud del ministerio comenzamos a hacer teleconsultas por plataforma Webex. De hecho, dentro del hospital somos el segundo servicio que más utiliza el servicio de telemedicina de la Oficina de Comunicación a Distancia. Por otro lado, fíjense que varias veces yo me refería a la estratificación por complejidad. En el año 2016 se publica el primer trabajo en Estados Unidos donde ellos intentan estratificar por complejidad este grupo de pacientes. Más adelante Chile publica una herramienta para estratificar estos pacientes y mejorar la navegación de los pacientes dentro del sistema de salud. Según estos criterios, clasifican a los pacientes en baja complejidad, mediana complejidad y alta complejidad, y de esta manera permiten que las familias lleguen a los efectores que corresponden según el nivel de complejidad, y nosotras lo hacemos solamente para mejorar la atención y para poder mejorar la organización asistencial dentro de nuestro consultorio. Nosotros utilizamos una forma de estratificación que tiene que ver con la estabilidad clínica, con la necesidad de seguimiento por especialistas y por la necesidad de tecnología. Clasificamos a los niños y a las niñas actualmente en 5 niveles. Ustedes ven acá que acá están los nombres de los pacientes. Estos son los diagnósticos categóricos y estas son las categorías, ¿no?, de complejidad. Cada categoría de complejidad se asocia a un tiempo de atención y eso lo que hace es descontar la cantidad de minutos. Nosotros sabemos cuántas personas van a ver ese día. Fíjense, bueno, acá está en rojo, en general nos queda en rojo, nos faltan minutos de atención, pero esto hace también que nosotros podamos organizar la atención según la complejidad de cada uno de los pacientes cada día. Para cada paciente el nivel de complejidad puede variar de mes a mes. Y finalmente, lo último que hemos logrado hacer y que para nosotros es como un tesoro que necesitamos trabajar fuertemente porque creemos que es un gran recurso asistencial, es el georreferenciamiento de los pacientes. Ustedes ahí ven en azul, son todos los pacientes nuestros que ingresaron a partir de 2019, georreferenciados. Ahora solamente les voy a mostrar una imagen de los pacientes que están viviendo en la zona del AMBA. En azul están los pacientes y en rojo está
están los efectores de salud que viven cerca de cada uno de los niños y de las niñas. Fíjense, nosotros cliqueamos sobre el azul, podemos ver el paciente, el número de historia clínica y los datos de residencia, y en rojo están los efectores de salud cargados, los cargamos uno a uno a través del REFES, con las prestaciones en cada centro, y en amarillo están aquellos pediatras y pediatras que fuimos conociendo y con los que fuimos armando una red informal. Finalmente, lo que logramos identificar hasta ahora, además de lo que es salud, son los dispositivos de educación, que es donde funcionan los centros de atención, de estimulación y de atención temprana, y estamos ahora trabajando fuertemente en poder georreferenciar también los dispositivos comunitarios dependientes de desarrollo social, vale decir espacios de primera infancia y centros de desarrollo infantil. Y como último punto, no vamos a hablar solo de nosotros y del trabajo que nosotros hacemos sin pensar en que necesitamos asociarnos con la familia y que la atención en nuestro consultorio y para este grupo de pacientes por recomendaciones basadas en la evidencia es la atención centrada en la familia, entendiendo que la familia es experta en la salud de sus hijos y de sus hijas y es una experta no reconocida, ¿no? Ellos nos llevan años de experiencia y conocen lo que hace felices a sus hijos, lo que les incomoda, lo que los enoja. Reconocen cuando algo anda mal antes de que los síntomas se hagan evidentes, por eso tenemos una gran escucha para las familias, para las mamás, para los papás y para las familias ampliadas, y además porque ellos históricamente fueron sus propios coordinadores. Nosotros venimos ahora a caminar un poco con ellos y aprender de ellos, sin dejar de reconocer este rol. Y nuestra premisa siempre es que el cuidado integral siempre es con las familias adentro. Y estamos avanzando también en esta idea de romper con el binarismo de los cuidados, ¿no? Pensar en que si no lo cuida la mamá, lo cuida el papá o algún familiar, para empezar a pensar que los cuidados se construyen en comunidad, porque los cuidados no forman parte de la intimidad de la familia, no las tienen que resolver las familias, sino que una política integral de cuidados entiende que la responsabilidad de los cuidados recae sobre el Estado. Este es una foto de la última fiesta que tuvimos con nuestros pacientes, con los niños y con las niñas y con sus familias a fin de 2021. Esperamos poder festejar este año ya sin barbijos y nuevamente les agradezco la posibilidad de haber podido compartir la experiencia de nuestro hospital con nuestros pacientes y muchísimas gracias. Buenos días, acabamos de terminar de escuchar todas las brillantes exposiciones de la Mesa de Red de Derivaciones y realmente entendemos que hemos cumplido el objetivo que nos pusimos cuando pensamos cómo nos gustaría que fuera esta mesa.
transitando este camino en una línea de tiempo y relatado fundamentalmente por los propios actores que en diferentes momentos o en continuidad han formado parte de la misma. Si les parece, vamos esperando las preguntas del público y mientras tanto invitamos a la doctora Adriana Gorenstein, la doctora Silvina González, a compartir con nosotros alguna reflexión, fundamentalmente con algunas líneas que han surgido durante las presentaciones y que tenemos como próximos desafíos, como asignaturas pendientes, y también acerca de cómo funcionan los acuerdos, que es una palabra que ha salido durante esta y otras mesas también, en función de cuando el armado de una red está en juego. Bueno, cómo vemos la generación de estos acuerdos y cómo trabajar con ellos. Así que las dejo, Adriana, Silvina, cuando quieran, y la que quiera primero. No sé, Silvina, si vos querés comenzar. Bueno, no, yo quisiera sintetizar, tenemos poquitos minutos, así que son muy valiosos. Quisiera sintetizar sobre todo en lo que nos queda de aquí a futuro, ¿no? Venimos de una situación muy difícil que fue la pandemia, con equipos y con comunidades agotados, y hemos sorteado bastante bien las tormentas que tuvimos que atravesar en estos últimos 2 años, pero de todas maneras también es cierto que hemos tenido ciertos retrocesos y que hemos tenido, digamos, ciertas dificultades que no tenemos que desoír, que tenemos que recuperar, y de esta, digamos, de una nueva línea de base que tenemos en este momento, si comparamos con, digamos, el lugar de donde partimos hace 2 años atrás. Así que mirando a futuro, y justamente recuperando toda la gran experiencia que fue lo que los equipos y las comunidades pudimos sortear, yo enfocaría a 3 o 4 cuestiones que son, digamos, las que más nos surgen. Por un lado, el tema del transporte neonatal, y este es un tema que se lo voy a dejar a Silvina, porque sé que ella lo va a plantear, digamos, más exhaustivamente. Nos estamos enfocando en algunos temas que también son muy importantes. Siempre la regionalización la enfocamos un poco a punto de partida de la prematurez. Y sin embargo la regionalización tenemos que pensarla también en otros problemas prevalentes de la salud perinatal. Me voy a referir a la encefalopatía hipóxico-isquémica, por ejemplo. Yo escuchaba días atrás el relato de la doctora Diana Fariña, a cargo del servicio de neonatología del Hospital Garrahan, que describía cómo entre el 2020 y el 2021 aumentaron muchísimo las derivaciones de encefalopatía y los tratamientos con hipotermia. Esto es una gran necesidad. Y entonces, después de casi 5 años sin recibir equipamiento ninguno, ni que el Ministerio de Salud distribuya equipamiento para las unidades, estamos a poco de recibir equipamiento, y una de los equipamientos más necesarios son los colchones y los monitores cerebrales para el tratamiento de hipotermia, y entonces regionalizar en el AMBA, digamos, distribuyendo en maternidades estratégicas para el armado de las redes para este tipo de patología. Esto por un lado. Por el otro lado, también anunciar que estamos, digamos, en el marco de la Ley 1000 días, y como es una cuestión que está particularmente enunciada en la ley,
estamos abocando al desarrollo de las redes de diagnóstico prenatal, de medicina materno-fetal, y como área priorizada el AMBA, justamente por la concentración de nacimientos que tenemos en el área, y en este sentido también la formación, el desarrollo de redes de diagnóstico y tratamiento para la gemelaridad monocorial, que si bien es relativamente poco prevalente comparado con otras situaciones de salud perinatal, también es cierto que en el país tenemos muy baja respuesta a esta, que también es una necesidad. Se está estableciendo el circuito, los circuitos, en principio pensando para todo el país, pero también iniciando el desarrollo en el AMBA con centro en el Hospital Posadas. Perfecto, buenísimo, buenísimo Adriana, y buenísimo estos aportes de equipamiento que estás mencionando. Bueno, Silvina. Bueno, buenos días. En primer lugar quiero agradecer por formar parte de esta mesa y de este equipo, y bueno, y trabajar en la provincia, en la conformación de la red perinatal, que como bien dijo la doctora Ana Esperanza, se inicia ya en el 2016 con la firma de un convenio entre la provincia y Cava, y teniendo en cuenta la región del AMBA, y se fue mejorando, y hemos logrado, como yo presenté ahí, tener números, porque no sabíamos realmente los números, porque las derivaciones pasaban por el CIES, bueno, números realmente que nos dicen que si bien estamos regionalizando, cuando nosotros miramos las distintas regiones del AMBA, vemos que todavía nos queda una cuota pendiente, y esa es la del traslado del recién nacido que nace en lugares donde no debería nacer, o sea, la estabilización y el traslado adecuado con personal entrenado y capacitado, o sea, neonatólogo, que sea quien suba a la ambulancia. Y también nos queda pendiente lo de la contrarreferencia del recién nacido, que sale del aspecto agudo en la maternidad 3B y debería ser contrarreferido a su maternidad menos compleja y cercana a su domicilio. Esa es una cuota pendiente que nos ayudaría a reorganizar, digamos, los neonatos, y a su vez a optimizar el tratamiento de estos recién nacidos. Bueno, es lo que nos queda pendiente, sumado a las otras redes, como ya mencionó Adriana, la red de hipotermia. Tenemos pocos efectores en la provincia para la cantidad de nacimientos que tienen, y también la red de cardiopatías congénitas, que está en vías de formación a partir de este año, con fuerte impronta en lo que es el diagnóstico prenatal y la detección precoz de la cardiopatía y la denuncia al centro coordinador. Así que bueno, esos son los grandes desafíos que nos queda por cumplir este año en la provincia de Buenos Aires, conjuntamente con Cava y con Nación, que siempre nos apoya con el equipamiento. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, yo siempre pensé que éramos más organizados que nuestros compañeros obstetras, pero veo que en esto nos han ganado un poco la delantera, ¿no? Con esto de que ya tienen un coordinador obstétrico y que realmente la cosa empezó a fluir, a funcionar. Con lo cual pienso si no será necesario o en algún momento incorporar, ¿sí?, la figura de coordinadores neonatales también, para ver si la parte neonatal empieza a seguir un poco el camino que ellos abrieron. Sí, tal cual. Sí. Dentro de la propuesta y de los desafíos y las próximas líneas que Silvina y Adriana comentaban, la presencia de un coordinador neonatal, al igual que el obstétrico, está pensado y nos parece de fundamental importancia. Creo que también hay algo así un poco interno que tenemos los neonatólogos con esta dificultad, ¿no? De dejar ir a aquel recién nacido prematuro, gravemente enfermo, que ha superado sus peores etapas, pero es importantísimo lo que la contrarreferencia, si bien la provincia de Buenos Aires, bueno, con los últimos avances en la formalización de la red de derivaciones, el formulario que contaba Silvina, y otros instrumentos, las derivaciones son fundamentalmente de gestantes y no de recién nacidos, porque bueno, de esta manera, digamos que es el ideal de derivación,
y la priorización que tenemos desde la provincia de territorialidad, ¿no? De priorizar que las derivaciones solicitadas se resuelvan dentro de la provincia, la contrarreferencia sigue siendo una dificultad, tanto dentro de la propia provincia, hacia las maternidades de diferente complejidad, también entre regiones sanitarias, y esto es muy, muy complicado porque la provincia es muy extensa, los accesos no son fáciles, la situación de cada una de las familias tampoco, y realmente hay una primera etapa donde todo hicimos por ese recién nacido, y hay una segunda etapa donde la revinculación y reinsertar ese recién nacido, sacarlo de la patología e insertarlo en un niño que va a ir a un consultorio de seguimiento, con un acompañamiento de un consultorio de niño sano, que se va a escolarizar, es fundamental que esta inserción territorial sea lo antes posible. Así que me parece que son como pudimos definir, y es en lo que estamos trabajando conjuntamente y en red, que es como debemos hacerlo y con acuerdos, pero teniendo claro estos puntos de dificultad, ¿no? Que la dificultad es multifactorial, pero que también hay algunas situaciones más complicadas y otras que podrían ser más sencillas de poder ir resolviendo, sentándonos a charlar y ver qué nos pasa y por qué no esto. Y sí, la presencia de un coordinador obstétrico, que es fundamental, o coordinadora obstétrica, es muy, muy fuerte, y todavía no lo logramos hacer con la coordinación neonatal. Creo que va a ser como algo que va a salir todo junto, ¿no? Una vez que nos organicemos con la regionalización y la derivación, que tengamos más posibilidades de poder tener agilizada la derivación neonatal, la figura del neonatóloga coordinador, creo que va a surgir digamos, va a venir acompañando este proceso. Pero son desafíos. Si me permiten, quisiera agregar una cuestión a esto que estamos charlando, y es que la regionalización también implica que el 70-80% de los nacimientos se produzcan en el nivel 2, porque implica, por un lado, el transitar de las gestantes y de los niños y niñas hacia el nivel de mayor complejidad, en la medida que se van detectando los diferentes factores de riesgo, pero también a la inversa, porque si no, las maternidades 3B, digamos, se llenan de pacientes que pueden ser, o de gestantes que pueden ser resueltas en el nivel 2, mucho mejor de lo que pueden resolverse en el nivel 3, con más contención, con respeto al tiempo fisiológico que lleva cada uno de los trabajos de parto y de parto, el acompañamiento, digamos, cálido que pueden tener en maternidades más pequeñas, con más tiempo, con desarrollos de otros procesos que no son menos importantes, y que son para la inmensa mayoría de la población, de las gestantes y de las puérperas y de las niñas, de los niños. Esto también es regionalizar, eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que los equipos de salud tenemos que tenerle menos miedo y más respeto a la incorporación de la perspectiva de la comunidad y de las usuarias en el sistema, también para regionalizar, teniendo en cuenta esto de que para que haya confianza en la asistencia en una determinada maternidad, también tiene que estar legitimada por su comunidad. Entonces, a la hora de pensar las redes, no solo los equipos de salud tenemos que pensarlas, diseñarlas, sino que también tiene que estar en función de las necesidades de la comunidad a la cual asistimos, con lo cual la opinión y la mirada de la usuaria tiene que estar contemplada. Esa es mi opinión. Totalmente. Digo, y hay muchos estudios de investigación que esto lo legitiman, ¿no? Así es, Adri. Bueno, nos están Yo quería pidiendo que agregar... cerremos. Ah, bueno, Estamos
con el tiempo, tenemos la manito levantada y nos están pidiendo por chat el cierre. Si querés ir rápidamente y cerramos con... Bueno, lo que yo quería sumar a todo lo que dice Adriana, que bueno, esto para el futuro de nuestra integración de la red neonatal, también basarnos en esto que decías hoy, Silvia, el tema de los acuerdos, o sea, que se reconozcan los prestadores de los distintos niveles de atención para saber que si yo este prematuro que nació en el nivel 3B lo mando después cuando sale de lo agudo a una maternidad de nivel 2 o 3A para que termine su crecimiento y demás, confianza, como dice Adriana, en que ese chico va a ser bien atendido ahí, tanto como si hubiera persistido en el 3B. Bueno, eso nos falta y eso depende de hacer reuniones, de vernos las caras entre los efectores, o sea, de los distintos grados de complejidad, y tener confianza en que ese chico va a seguir siendo tan bien tratado como en el hospital en que nació. Eso, bueno, hay un ejemplo claro entre el Posadas y la Carlotto, que ellos eso lo han comprobado y lo siguen, digamos, llevando adelante. Y bueno, eso debería repetirse en cada región sanitaria, o sea, para tratar de optimizar. Hay regiones que están muy bien regionalizadas, o sea, que el 85% nace en la 3B y después o contrarrefieren el paciente o por ahí no es necesario, le dan el alta, pero tienen baja nacimiento en los que no son 3B. Y otros que no pasa eso, y me parece que es por desconocimiento entre los efectores de ver cómo trabaja el otro efector que por ahí es menos complejo que yo, pero el prematuro en engorde ahí lo puede tener tranquilamente. Eso es parte también de la gestión de esto del traslado neonatal y la derivación. Sí, sí, y empoderar a las maternidades 2 tienen que estar empoderadas de el rol importantísimo que cumplen para la mayor cantidad de niñas y niños que nacen en nuestro país, y esto también a veces es una dificultad. Tenemos mucho para pensar. Bueno, muchas gracias a todas, gracias Leonel por ser el secretario atento en esta mesa, a las disertantes. Y bueno, buenos días.